Alerta Iglesia, la guerra ha comenzado y esto no se detendrá. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán es un preámbulo de que se aproxima y estamos cerca de la tercera guerra mundial. El jinete rojo del Apocalipsis está en acción. El libro de Apocalipsis en el capítulo 6 versículo 4 nos habla del caballo rojo que simboliza, que representa violencia, guerra, destrucción, y le fue dado poder para quitar la paz mundial. Y eso es lo que estamos presenciando en estos tiempos, los cuales nos indican de que estamos en tiempos finales y que Cristo en cualquier momento y en breve vendrá a arrebatar a su iglesia. Tenemos que estar preparados. Por esa razón estamos anunciando de que Cristo viene y viene en breve. Te invitamos por tanto a ver este impresionante e impactante video hasta el final, porque es revelador y nos habla acerca de la guerra nuclear que ha de experimentar el mundo entero muy pronto. Una guerra nuclear es un conflicto bélico a gran escala, donde las consecuencias son muy catastróficos y destructivos. ¿Será que la iglesia ha de presenciar este evento catastrófico que es la guerra nuclear? ¿Será que la iglesia ha de experimentar y ver la tercera guerra mundial? ¿O es que seremos arrebatados antes de este evento catastrófico? Quiero que veas este impresionante y revelador video hasta el final, y así podrás comprender que ya estamos cerca del evento glorioso llamado el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver esto hasta el final. Cristo viene y viene en breve. Dios me la mostró en sueños. Yo vi la destrucción de la ciudad de San Diego por un arma nuclear masiva. Y el hongo que yo vi no es un hongo normal que aparece en las películas de guerras nucleares. El hongo que yo vi fue un hongo que llegó a la estratosfera. Un hongo masivo. La capacidad nuclear que en mi sueño Rusia usó contra Estados Unidos destruyendo a San Diego fue una capacidad nuclear que no existía previamente. Superó la explosión de la bomba SAR en mi sueño. Los arsenales nucleares reales escondidos en bases militares son muchísimo mayores de lo que ha salido a la luz pública. Un hongo nuclear. Entonces Zacarías miró hacia arriba. ¿Y qué fue lo que vio? Quiero que vean lo siguiente. Alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Obvio, en el tiempo de Zacarías no había tecnología militar de la que hay hoy en día. Y dijo que vio un rollo. ¿Zacarías vio un rollo o vio un misil? Vio los dos. Vio un rollo y vio un misil. En un momento te voy a explicar por qué vio un rollo, pero también vio un misil. Vio un rollo que volaba, un rollo volador. Y en el verso 2, y me dijo, el ángel que estaba con Zacarías le dijo, ¿qué ves? A veces Dios nos hace preguntas de visiones o revelaciones porque sabe que no entendemos y nos hace meditar en lo que recibimos. Y cuando tú recibes un sueño, una visión, una revelación de parte de Dios y no lo entiendes, lo que tienes que hacer es meditar y pedirle a Dios en oración que te muestre de qué se trata, y poco a poco Dios te dosificará la interpretación de las cosas. Pero esto, por así decirlo, la interpretación de un sueño raro, por así decirlo, se obtiene o se compra con ayuno y oración. Entonces, veo un rollo volador, y aquí dice, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Las medidas del rollo volador que vio Zacarías obviamente nos indican que era algo más que un rollo, porque no existían rollos de ese tamaño. Un codo son aproximadamente 45 centímetros. Por lo tanto, el rollo volador que vio Zacarías medía de 9 a 10 metros de largo y medía alrededor de 4.5 metros de ancho. ¿Te das cuenta que esas son las dimensiones de un misil balístico intercontinental? ¿Te das cuenta que esas son las dimensiones de una cabeza nuclear? Te vas a sorprender mucho porque enseguida, después de leer los siguientes versículos, vamos a analizar las medidas del misil balístico intercontinental más destructivo que se ha creado en toda la historia, el Sarmat 2 o el Satán 2 creado por Rusia, el cual tiene las mediciones precisas descritas por Zacarías en el capítulo 5. ¿Es coincidencia que el Sarmat 2 tenga las medidas del rollo de 20 codos de largo por 10 codos de ancho? No, no es coincidencia. Dios en su palabra nos está mostrando lo que va a hacer a las naciones y cómo las va a castigar. ¿Quién fue el que permitió que se desarrollara
la tecnología para las armas nucleares? ¿Quién fue el que dio la sabiduría al hombre para el proyecto Manhattan? ¿Quién le dio la inteligencia a Robert Oppenheimer? ¿Quién le dio la inteligencia a todos los científicos que participaron en el proyecto Manhattan? A Oppenheimer, a Enrico Fermi, a Niels Bohr, a Richard Feynman. ¿Quién les dio la inteligencia para lograr este conocimiento destructivo? Fue Dios. Dios fue quien lo permitió. ¿Y por qué Dios permitió que el ser humano llegase a tal conocimiento destructivo? Porque pensó emplear este arsenal para castigar a la humanidad en el tiempo del fin. Vamos a Zacarías capítulo 5, verso 3. No fueron ángeles caídos. Fue Dios quien le dio la sabiduría al hombre para llegar a este conocimiento. Verso 3. Entonces me dijo, este rollo, el que veía volando Zacarías, es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Sale sobre la faz de toda la tierra. Cuando inicie la guerra nuclear, será sin retroceso. Vamos a ver en un momento cómo es el monitoreo constante satelital y de radares a nivel mundial que detectan las llamas de los misiles balísticos, los pocos minutos con los que cuenta un presidente o los militares a cargo para desatar la guerra nuclear, pero va a salir sobre la faz de toda la Tierra. Por ejemplo, el Sarmat 2 o el Satán 2, el misil balístico intercontinental, con una capacidad destructiva masiva que puede borrar a toda Francia de un solo golpe, puede destruir todo Texas de un solo golpe. Ese misil balístico vuela por el polo sur, porque la mayoría de radares y de sistemas de defensa están en el polo norte. Por lo tanto, este misil va a volar por el polo sur. Toda la faz de la Tierra podrá notar las estelas de los misiles balísticos intercontinentales o algún efecto, porque claramente cuando inicie la guerra nuclear va a haber defensa antiaérea. Van a disparar armas nucleares hacia la estratosfera para destruir las armas nucleares que van volando. Porque, por ejemplo, un misil ruso como el Avangard, que alcanza un planeo hipersónico de Mach 27, el Avangard ruso es un misil inalcanzable. No existe defensa alguna contra el Avangard. Y la única manera de detener un misil Avangard es estallando un arma nuclear en el cielo, en el espacio que la detenga. Entonces, unos minutos antes de que las ciudades empiecen a desaparecer por la guerra nuclear, habrá señales en los cielos, porque las defensas antiaéreas empezarán a tronar armas nucleares en el espacio y en la estratosfera para detener los misiles nucleares que no pueden ser derribados o detenidos con sistemas antiaéreos convencionales. Habrá señales en los cielos previos a la guerra nuclear. Entonces Dios dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. En las naciones de la tierra verán señales previas de que se apretaron los botones nucleares y que no hay marcha atrás. La maldición quiere decir que es un castigo, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Vemos dos clases de pecados en este rollo volador, que bien pudiera ser una parábola de un misil balístico intercontinental nuclear. Dos tipos de pecados. Uno que es pecado contra el hombre, el robo, y otro que es pecado contra Dios, jurar falsamente, usar el nombre de Dios, que son los pecados que pueden ser blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano. Entonces vemos que Dios ha determinado, y nos lo dice en misterio en Zacarías 5, castigar a las naciones y destruirlas. La maldición volará. ¿Cómo le llama Dios a los misiles balísticos intercontinentales? Le llama rollo que vuela, que son la maldición a toda la tierra. Esto va a suceder. Los que roban serán destruidos, como está escrito de un lado del rollo, y los que juran falsamente o los mentirosos serán destruidos, como está escrito en el otro lado del rollo. Entonces, ¿por qué Dios va a permitir que se activen los maletines nucleares y que se presionen los botones nucleares? Por el pecado de la humanidad, porque durante 2000 años se predicó el evangelio y desecharon a Jesús, no quisieron arrepentirse, sacaron a Dios de la ciencia, de las escuelas, del arte, de la televisión. Cuando a mí, por ejemplo, me han invitado a programas de radio y televisión a predicar el evangelio, me cuidan mucho que no diga cosas que a ellos les parecen muy extremas. Me cuidan mucho de que no hable mucho del arrepentimiento. Ellos se sienten ofendidos porque el verdadero evangelio bien predicado le molesta a la radio, a la televisión, a los presidentes,
a las empresas. El evangelio le irrita a este mundo pecador, torcido. Pero Dios, su paciencia se acabará y vendrá la destrucción de las naciones. Sigamos leyendo Zacarías 5:4 antes de darte algunos otros datos militares reales actuales para que veas lo que le espera a la humanidad. Yo la he hecho salir. Mira lo que dice el verso 4. Yo la he hecho salir. Satanás ciertamente de tiempo en tiempo irrita a Vladimir Putin, irrita a Trump, irrita a Xi Jinping, irrita a los presidentes de las naciones, irrita a Irán, irrita a Israel, irrita a Francia, a Emmanuel Macron, para que ya presionen los botones y se desate la guerra nuclear. Pero es Dios quien fija el momento preciso en el cual se van a apretar los botones. No es el hombre. Es Dios quien la hace salir. Yo la he hecho salir. Va a llegar un punto en el cual la paciencia de Dios diga hasta aquí. Yo vi, al menos yo vi en un sueño que yo era arrebatado en el momento en que iniciaba la guerra nuclear. Ya se los he platicado en varios sueños y visiones. Yo vi Rusia, yo vi Moscú, aparecí en Moscú, se me hizo muy bonito Moscú, era como primavera, no había nieve. Y yo vi cómo Rusia lanzó un arma nuclear cerca de Alaska para que la radiación viajara hacia Estados Unidos, pero después Rusia apretó el botón nuclear para atacar directamente y destruir ciudades americanas. Y Estados Unidos contraatacó a Rusia en mi sueño. Y yo vi el terror, vi el pánico, vi las caras desfiguradas, vi hombres y mujeres en sus trabajos, vi una mujer que estaba en su oficina trabajando, acababa de dejar a sus niños en una como guardería, y vi que cuando los moscovitas, los de Moscú, se dieron cuenta que su gobierno atacó nuclearmente a Estados Unidos y no le avisó a su población, se les desfiguró, se les desencajó el rostro y a toda velocidad, aplastándose entre ellos, se metían a las cañerías, a los drenajes, unos subían a motos y a toda velocidad, las autopistas, las calles, las avenidas colapsaron y todos sabían que en menos de 10 minutos estarían muertos. En ese momento yo fui arrebatado y yo aparecí en el espacio afuera de la tierra en un silencio absoluto y empecé a ver flashazos que me destellaban y no me dejaban ver, de una luz no normal, era una luz como blanca, y después del flashazo un hongo, pero todo sin sonido, y luego otro flashazo y otro hongo, otro flashazo y otro hongo. Yo vi la tierra desde afuera, eran como palomitas de maíz, y Dios en varias ocasiones me ha mostrado en sueños y visiones la guerra nuclear, y es voluntad de mi Padre Celestial que les advierta. Se pueden perder el cielo por jugar PlayStation, por jugar Xbox, por ver pornografía, por tomar cerveza, por decir groserías, por vestir chorcitos apretaditos, por ponerse escotes, por mostrar su desnudez, por mostrar sus glúteos, sus senos, su cuerpo semidesnudo, por fornicar, por decir groserías, por mentir, por robar, por ser idólatras. Se pueden perder el cielo por eso y acabar en el infierno. Y mi Dios me dio este canal para advertirle a las naciones lo que viene. Los gamers no entran al reino de los cielos, tienen que arrepentirse. Eso es amor al mundo y crucificar la carne. Es tan importante que entiendan que la iglesia seremos arrebatada y lo más probable es que el arrebatamiento vaya a la par con la guerra nuclear. Probablemente el arrebatamiento irá a la par con la guerra nuclear, porque eso es lo que yo vi en mi sueño. Cuando iniciaba, nos sacaban de la tierra. Y vamos a leer más adelante 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, y notaremos que después del arrebatamiento, el arrebatamiento es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el capítulo 5 dice destrucción repentina. Y esto es interesante porque el mismo versículo de Zacarías es el 3, que muestra que la maldición va volando sobre toda la tierra para destruir a las naciones de la tierra. Ese mismo versículo es el mismo que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, igual que el versículo 3 de Zacarías, muestra la destrucción repentina. Probablemente Zacarías 5:3 habla de lo mismo que Tesalonicenses 5:3. Te lo repito por si hay alguien de lento entendimiento. Lo más probable es que Zacarías 5:3 hable exactamente de lo mismo que Tesalonicenses 5:3. ¿De qué hablan los dos? Guerra nuclear. Es coincidencia que Dios en el mismo capítulo y en el mismo versículo hable de guerra nuclear. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina lo causa un arma nuclear, hermanos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No es coincidencia, hermanos, que Zacarías, y amigos, que Zacarías 5:3 hable lo mismo que Tesalonicenses 5:3.
Yo veo el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4 de Tesalonicenses, igual que en Apocalipsis 4, y veo la destrucción repentina de la guerra nuclear en el capítulo 5, como lo veo en Zacarías 5, como lo veo en Tesalonicenses 5, como veo en Apocalipsis 5. Todo concuerda, hermanos, en la Escritura, todo concuerda. Esa maldición volará y destruirá a los impíos no arrepentidos, a la gente que no tiene la circuncisión de Cristo en el corazón. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes cómo la Biblia se entrelaza y se interconecta? 1 Tesalonicenses 5 con Zacarías 5, y en el mismo versículo, en el 3, hablan del mismo evento, el mismo suceso. Te tienes que arrepentir ya hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dios no se va a llevar al cielo a nada inmundo. No se va a llevar borrachos, no se va a llevar fornicarios, no se va a llevar maldicientes, no se va a llevar idólatras, no se va a llevar adúlteros, no se va a llevar mentirosos, no se va a llevar ladrones, no se va a llevar avaros, no se va a llevar gente tibia, se va a llevar gente santa que le ama. Y los demás serán dejados aquí a la tierra a la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso mi Dios puso este programa, para invitarte al arrepentimiento, invitarte a vivir tu vida para Jesús, no para ti, para Jesús. Déjame decirte que el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra por fuego y azufre del cielo es el mismo Dios que sigue estando sentado en su trono en el tercer cielo. No es un Dios diferente, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra va a permitir que ese rollo volador llamado maldición vaya sobre toda la faz de la tierra. Y mira, Zacarías lo vio arriba, dice que alzó su mirada. Vuele, porque los ojos de billones de seres humanos mirarán las estelas de los misiles nucleares, mirarán las explosiones nucleares en la estratosfera intentando detener las cabezas nucleares que volarán por miles, decenas de miles en el cielo, yendo directo a impactar a las ciudades objetivo y blanco. Y déjame decirte que cuando tú analizas los principales objetivos nucleares, te das cuenta que las ciudades principalmente que serán golpeadas son las más pecadoras de la tierra. Y Dios advierte años antes de que suceda. La gente está pecando a gusto y no saben que hay un Dios justo, 3 veces santo, sentado en su trono en el cielo, que está a punto de decir ¡basta! Empieza la ira, y derramar su copa de la ira sobre la tierra. ¿Puedes escapar de un arma nuclear? No sabes lo que se siente que la alerta nuclear se active en tu teléfono, te avisen, se active en tu pantalla y te digan: tienes 10 minutos para esconderte, 10 minutos para correr, busca como puedas, métete en una cloaca, métete en un caño, donde sea, tienes 10 minutos. Viene volando la cabeza nuclear. No tienes tiempo para despedirte. Imagínate tus niños, los ancianos, los que corren despacio. Imagínate cómo la gente se va a pisotear, entra el pánico y se matan aplastados antes de que venga el arma nuclear. Las ciudades más pecadoras de la tierra son las que principalmente serán impactadas: California, San Diego, Nueva York, París, Moscú. Tú conoces la lista. Ciudades que pisotearon el evangelio de Jesús, que lo desecharon, les dio vergüenza el evangelio. Ahora vamos a seguir leyendo. Verso 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y mira lo que va a pasar para que te quede bien claro que Zacarías 5 sí está hablando de una guerra nuclear. Dice: y vendrá a la casa del ladrón. O sea, ese rollo va a venir a la casa del ladrón, con las mismas dimensiones que un misil nuclear, de 10 metros de largo o 9 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Por qué dice permanecerá? Porque la radiación permanece hasta por 100 años o más. Y dice la consumirá. La palabra consumir en hebreo se dice kalá. Kalá significa destruir, cesar de existir, ser quitado o removido, ser desperdiciado o perecer. Ciertamente, todos los significados de Kalá indican destrucción absoluta, completa y total. Y dice que va a permanecer esa maldición en su casa. Cuando un arma nuclear cae en un lugar, la radiación permanece en ese lugar por muchos, muchos años. Esa maldición que Dios hará volar caerá en las casas de los ladrones, en la casa de los que juran falsamente, de los mentirosos, y destruirá sus casas, las consumirá con sus maderas y sus piedras. Y para consumir una piedra se requiere una temperatura altísima. ¿Cuál es la temperatura de un arma nuclear? 11.000 grados centígrados aproximadamente.
11,000 grados centígrados. Con Dios no se juega. Dios ya se cansó de los abortos, de los divorcios, de los adulterios, de la brujería, de la rebeldía, del satanismo, de la apostasía. Dios ya se cansó y su juicio viene sobre la tierra y las naciones. Tú ya conoces a personas que van a morir en las guerras nucleares, sea por los impactos directos o por el efecto secundario, el invierno nuclear, la contaminación del agua, la generación de tumores y cáncer, la radiación. Cuando entre la guerra nuclear se levantará polvo sobre la tierra, desencadenará un invierno nuclear. ¿Qué le va a pasar a los cultivos? ¿Qué le va a pasar a la economía? ¿Qué le va a pasar a la agricultura? Si tan solo, escúchenme, si tan solo esta tormenta invernal de Canadá, Estados Unidos y México hizo que México recibiera menos gas para poner a andar las centrales eléctricas y ciudades mexicanas pueden tener apagones de electricidad solo por una nevada que dura una semana máximo, imagínense un invierno nuclear que dura años. No va a ser como Hiroshima y Nagasaki, va a ser miles de veces peor, porque estamos hablando de decenas de miles de armas nucleares siendo empleadas. Quiero hablarte un poco de la semejanza con el rollo volador que vio Zacarías y el arma nuclear más poderosa que existe sobre la Tierra, que hizo Rusia, el Sarmat 2 o denominado el Satán 2. Este misil tiene 35.5 metros de largo, tiene 3 metros de ancho, muy semejante a las medidas del rollo volador llamado Maldición que vio Zacarías volando, que recorre toda la Tierra. Recordemos que el codo no es una medida exacta, es una medida aproximada porque existe codo babilónico, codo egipcio, codo hebreo, pero es aproximadamente 45 centímetros. Por eso puede variar. Estamos hablando de variaciones porque no conocemos exactamente cuánto medía el codo. El Sarmat 2 pesa 208 toneladas. Tiene una velocidad de 25.500 kilómetros por hora. ¿Sabes lo que se necesita para parar un misil que vuela a 25.500 kilómetros por hora? El Sarmat 2 alcanza un Mach 20. Puede portar hasta 16 ojivas nucleares. El Sarmat 2 tiene una capacidad destructiva de 50 megatones. Y no hay un Sarmat 2, déjame decirte. El Sarmat 2 produce un efecto destructivo 2000 veces superior a Hiroshima y Nagasaki. Sí, lo escuchaste bien. Junta 2000 Hiroshimas, junta 2000 Nagasakis y eso es un solo Sarmat 2. Jugaron con Dios, se burlaron de Dios esta humanidad y ahora Dios se burlará de ellos. Imagínate un misil que destruya 2000 Hiroshimas de un solo golpe. Ese es el Sarmat 2. Puede destruir toda Francia de un solo golpe, puede destruir todo Texas de un solo golpe, sin pestañear. O puede destruir varias ciudades al mismo tiempo porque la mayoría de los misiles balísticos intercontinentales denominados ICBMs salen al espacio y en el espacio abren sus múltiples cabezas nucleares, no son una, son muchas, y entre todas las cabezas nucleares tienen muchos señuelos. Las defensas antiaéreas tienen que seleccionar uno de las múltiples cabezas nucleares que vienen bajando a toda velocidad, una velocidad hipersónica. Primero sube al espacio y después bajan, pero no baja uno, bajan como 10 o 16 o 20. Entonces las defensas antiaéreas tienen que rápidamente seleccionar uno y destruirlo. Pero puede que ese no sea la cabeza real, puede que ese sea solo el señuelo. El señuelo viene vacío y entran a una velocidad asombrosa. Hoy en día se sabe que poco harían las defensas antiaéreas contra un arma nuclear. Entonces la estrategia es manda otra arma nuclear que explote en el espacio y esperemos que las destruya antes de que éstas impacten. Déjame decirte que cuando estalla un arma nuclear en el espacio o en la estratosfera, todos los circuitos electrónicos quedan fritos. No prenden los automóviles, no prenden los refrigeradores, las planchas, los marcapasos. Mandan a la sociedad moderna dependiente de electricidad a la edad de piedra. Todos los circuitos electrónicos quedan fritos. Si estabas en un elevador, te quedas atrapado. Si tu familiar tenía un marcapasos, se detiene. La guerra nuclear trae apagones masivos previos y posteriores a los impactos. ¿Por qué? Porque las defensas antiaéreas, como ya te expliqué, explotan en el espacio y fríen los circuitos electrónicos. Estos se llaman bombas de pulsos electromagnéticos. Entonces, esto viene sobre la Tierra, ¿sí? Te voy a dar algunos datos nucleares porque se les olvida al mundo el peligro en el que se encuentra.
Existen hoy en día, en el 2026, un estimado, claro que el real es secreto, pero existe un estimado de 12.331 armas nucleares, de las cuales Rusia posee la mayor cantidad, 5.459 ojivas nucleares. En segundo lugar está Estados Unidos con 5.177, después China con 600, Francia con 290, Reino Unido con 225, la India con 180, Pakistán con 170, Israel con 90, Corea del Norte con 50, etc. Quiero hablarte, porque esto va a pasar. Estamos viendo el futuro en la Biblia. Esto va a pasar. Ciudades enteras van a desaparecer por impactos nucleares cuando Dios quite de su tierra la paz. ¿A poco crees que esas ojivas nunca se van a usar? Dios permitió que se desarrollasen para matar pecadores impíos incircuncisos. ¿Qué sucede en una guerra nuclear? Imagínate que Rusia presiona el botón nuclear, es el primero en atacar, porque el primero en atacar tiene ventaja. En el minuto 1, los satélites infrarrojos detectan el calor del despegue de los misiles balísticos, detectan el fuego que viene subiendo. En el minuto 3, el alto mando militar confirma la trayectoria y alerta a los presidentes. En el minuto 5, el líder nacional decide lanzar un contraataque antes de que sus propios misiles sean neutralizados o los silos sean destruidos. En el minuto 30 viene el impacto final. Pero déjame decirte una cosa. El misil Avangard ruso destruye una ciudad en 5 minutos. Desde que presionan el botón, el Avangard llega en 5 minutos. Alcanza un Mach de 27. Rusia es el que posee la mayor tecnología militar nuclear, superando a Estados Unidos, por mucho. No hay que detenga al Avangard. En 5 minutos destruye cualquier ciudad. Un submarino puede lanzar un misil nuclear que destruya una ciudad en 7 a 15 minutos. Un ICBM o misil balístico intercontinental que sale de un silo nuclear, por ejemplo en Montana, destruiría Moscú en 25 minutos a media hora. El Avangard les gana a todos en 5 minutos. ¿En 5 minutos alcanzas a llegar a un refugio? Ciertamente no. Vamos a hablar un poco de los arsenales nucleares que tienen tanto Rusia como Estados Unidos. Esto se va a usar. Esto lo digo para que sepas lo que le espera a la humanidad por su pecado contra Dios. ¿Tú crees que Dios no va a hacer nada por los tatuajes? A Dios le molestan los tatuajes, es pecado. Por los piercings, por la droga, por los asesinatos, por los abortos, por la apostasía, por la brujería, por las blasfemias, por las fornicaciones. ¿Tú crees que Dios no va a hacer nada? Que Dios no haya hecho nada todavía no significa que Dios no vaya a hacer nada. Dios tiene guardado su ira para el momento oportuno y va a golpear a todas las naciones de la tierra. Imagínate la economía, imagínate lo que le va a pasar al combustible, al petróleo. Hablando de el arsenal nuclear americano, Estados Unidos se cree que tiene 400 Minuteman III. ¿Qué es eso? Son misiles balísticos intercontinentales que la mayoría de ellos están en Montana, en Dakota o en Wyoming. Ciertamente Rusia va a intentar golpear Montana, Dakota y Wyoming con toda su fuerza, porque sabe que ahí está concentrado gran parte de la triada nuclear americana. ¿Qué es eso de triada nuclear? Armas nucleares en submarinos, en aviones y en silos nucleares debajo de la tierra. Esos 400 Minuteman III aproximadamente en Montana, Dakota y Wyoming van a despegar. Y los que vivan cerca de ahí van a ver la trayectoria de esos misiles. Cada Minuteman III puede portar 3 ojivas nucleares. Estados Unidos se cree que tiene 14 submarinos clase Ohio. Cada submarino porta 20 misiles Trident 3. 20 misiles Trident 3. Y cada uno de esos 20 misiles Trident 3 puede portar múltiples ojivas nucleares. Estados Unidos se cree que tiene 60 bombarderos B-52. Entre estos, algunos son B-52, Stratofortress, B-2A Spirit y poseen bombas de gravedad B-61 que pudiera Estados Unidos tener entre 400 y 500 bombas B-61. Por el otro lado, Rusia posee misiles móviles que van en camiones que se trasladan por todo Siberia todo el tiempo, de noche y de día, que en cuanto Vladimir Putin dé la orden se detiene el camión, levanta la lanzadera y salen volando los ICBM
Posee los misiles Avangard, el misil balístico nuclear más poderoso de toda la historia de la humanidad. Posee submarinos con misiles Bulava. Posee el torpedo Poseidón, que el torpedo Poseidón está pensado para viajar por abajo del agua y hacer una explosión nuclear frente a Nueva York, frente a ciudades costeras como San Francisco. Y el torpedo Poseidón posee energía ilimitada porque es nuclear. Puede viajar prácticamente para siempre, acercarse a la costa y estallar el arma nuclear para generar un mega tsunami radioactivo para destruir una ciudad. Y aviones Tupolev con cargas de gravedad para destruir ciudades enteras. Hermanos, esto es una realidad. Esto tocó nuestra generación. Esto está a punto de ser usado. Millones de almas perecerán e irán a eterna condenación. No tienes idea el bien que haces cuando predicas el evangelio en tus redes sociales, el bien que haces cuando repartes folletos en la calle, el bien que haces cuando alertas a esta humanidad pecadora de cuál es el camino de salvación, de lo que se les viene encima, de lo que padecerán. La maldición viajará y vendrá a la casa del ladrón, vendrá al que jura falsamente en el nombre de Dios, permanecerá en su casa, consumirá, destruirá sus piedras y sus maderas. Lo dijo Dios en su palabra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Creo que ni en tu mente, ni en mi mente alcanza a entrar el efecto de casi 13,000 armas nucleares estallando. No entra en nuestra mente. No son 13,000 Hiroshimas y 13,000 Nagasakis. Multiplica 13,000 por 2,000 y ese es el efecto de la guerra nuclear. Hermanos y amigos, Dios está advirtiendo en sueños y en visiones que esto es una realidad que viene sobre la tierra. Yo he visto sueños y visiones de guerra nuclear. Yo vi lo que le va a pasar a Estados Unidos. Yo vi lo que le va a pasar a México. No van a tener tiempo para escapar. Y esto se tiene que predicar. Dios dijo el futuro en su palabra. Dios lo enseñó en su palabra. No pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Será que después, que cuando sea la guerra nuclear, en ese instante arrebaten a la iglesia? ¿Será que después de la devastación de la guerra nuclear se manifieste el anticristo y esto haga que todas las naciones de la tierra se rindan ante el anticristo o su falsa paz? Pudiera ser. El orden de los eventos precisos Dios los conoce, pero ciertamente ocurrirán. Hermanos y amigos, esto viene en nuestra generación. No es un juego, no es un chiste. Esto viene en nuestra generación. El evangelio no es algo que tienes que descuidar. Muchos dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de ver predicasanas, dejan de ayunar, dejan de cantar alabanzas. No es tiempo para hacerse tibio. No es tiempo para detenerse en la fe sirviendo a Jesucristo. No es tiempo para dejar de leer la Biblia, orar, dejar de santificarse, dejar de evangelizar. Al contrario, es tiempo para acelerar, porque todo esto viene sobre la tierra. Y nosotros tenemos que ganar almas porque queda poco tiempo. Tenemos que estar velando y orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Yo en este canal, yo no vine a buscar suscriptores ni likes, eso no me interesa. Yo vine a buscar almas. Yo vine por almas preciosas, ovejitas de Jesús compradas por sangre. A mí no me interesa la fama, no me interesan los likes, no me interesa nada de eso. Me interesan las almas. Yo vengo por almas para Jesucristo. Y ese es mi motivo por el cual me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, porque mi Dios me mostró lo que va a pasar en breve. Y necesitamos correr a Jesucristo, permanecer en Jesucristo, porque yo he visto que bautizo personas en agua, pasa un año y ya están otra vez en las drogas, ya están otra vez en el alcohol, ya están otra vez en la pornografía, ya están otra vez fornicando. No duraron ni un año firmes en Cristo. Vuelve a viajar a su país y los busco. Y veo que están otra vez en el lodo, como la cerda lavada se vuelve a revolcar en el lodo. Otra vez están en el vómito, como el perro vuelve al vómito. No es tiempo para jugar, no descuides tu salvación. Mañana podrás lamentarte si descuidas tu salvación. Mantente firme en Jesús y no vuelvas atrás ni un milímetro. A mí me da tanta tristeza que son muchísimos los que no cuidan su salvación. Para el diablo le es bien fácil hacerlos volver atrás. Apercíbete. ¿Qué piensas de esto? Quiero que vayamos por favor a 1 Tesalonicenses, porque Tesalonicenses va muy a la par con Zacarías, muy a la par, cuando nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Quiero que leamos
juntos el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, y después lo que dice en el capítulo 5, para que entendamos la clase de vida que agrada a Dios, que espera que estemos viviendo en el momento en que Jesús venga por su iglesia a arrebatarla. Jesús no viene por una prostituta, Jesús no viene por una iglesia sucia, mugrosa, desnuda, tatuada, fornicaria, pornográfica. Jesús no viene por una iglesia profana, inmunda, apóstata, tibia, impía. Jesús viene por una iglesia madura, santa, obediente, justa, recta, apasionada, de sana doctrina, llena del Espíritu Santo, que va y busca a los perdidos. ¿Qué clase de iglesia eres? ¿Eres la que está lista para volar con Jesús? Apercíbete unos buenos ayunos y lee la Biblia como te enseño, porque eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento y una hora de oración en la mañana, y lo mismo por la noche, postrado en el piso. Y verás si no te levantas espiritualmente, verás si no. Eso me lo enseñó Dios. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mira, dice 3 veces voz. Será una la voz del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Harpazo tiene una implicación de evacuación masiva, urgente del cuerpo de Cristo por la destrucción inminente que se viene. El arrebatamiento es una evacuación masiva, urgente, a toda velocidad, por la que la devastación se viene. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando un agricultor tiene un campo de trigo y sabe que viene una plaga, rápido cosecha el trigo para que el trigo no sea perjudicado por la plaga. Solo deja la cizaña, que la plaga le haga lo que sea a la cizaña, pero al trigo se lo lleve rápido. Algo así es el arrebatamiento. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Dios, ¿cómo quiere que vivamos previo al arrebatamiento? En santificación, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no en inmundicia, no en robos, no en deslealtades. Nos quiere en santidad. Y en el capítulo 5 nos muestra lo que sucede un segundo después del arrebatamiento, igual que Zacarías 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de los cronos y de los kairos, tiempo de hombre y tiempo de Dios, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Los ladrones avisan? No, vienen cuando menos te lo esperas. Así, cuando la humanidad menos se lo espere, ¡pum! El día del Señor se le llama varias cosas. Se le llama el día del arrebatamiento, el día del Señor. Se le llama la segunda venida, el día del Señor. Se le llama a cuando al final del milenio explota la tierra y Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. También a eso se le llama el día del Señor. Se le llama día del Señor a la resurrección de Jesús. Día del Señor es un término empleado para varios sucesos en la historia, no solo para un suceso. Dice aquí la Escritura que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si Jesús viene hoy, ¿estás listo? ¿Tienes tu lámpara llena de aceite? ¿Tienes tu ropa ceñida? ¿Tu ropa está arrugada? ¿Tu ropa está manchada? ¿Tu ropa está raída? ¿Tienes fuego del Espíritu Santo en ti? ¿Vives en santidad? ¿Cerraste puertas? ¿Perdonaste a todos? ¿Predicas el Evangelio continuamente? ¿Estás listo si el Señor Jesús regresa hoy? Si el día del Señor fuera hoy, ¿estarías listo? Vamos a leer el verso 3. Que de acuerdo a Zacarías 5:3 es cuando el rollo de maldición sale volando. Léelo conmigo. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, ahí está Trump firmando acuerdos por aquí y por allá con los árabes y con no sé quién, eso no va a servir de nada. Porque cuando firman tratados, que no es el del anticristo es entre árabes y judíos, ya manifestado el anticristo.
El pacto de paz y seguridad lo firma el anticristo, no Trump. Trump no es el anticristo. Pero en el tiempo previo a la guerra nuclear van a decir paz y seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué pretendo con este mensaje? Pretendo despertarte. Y si ya estás despierto espiritualmente, pretendo que te afirmes, que te mantengas fiel, que no caigas, que cuides tu firmeza espiritual, tu constancia. Eso es necesario, por eso te predico. Porque va a haber mucha gente que se va a quedar en la tribulación y va a ser demasiado tarde. ¿Tú sabes lo que es buscar comida en los basureros? Tener hijos pequeños y que no haya alimento y buscar en los basureros. ¿Tú sabes qué es saber que el agua está radioactiva y no te la puedes tomar y tienes mucha sed? Creo que ninguno de nosotros tiene experiencia en un invierno nuclear. Pues cuando inicie la tribulación les dirá: bienvenidos, iniciamos con invierno nuclear. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Jesús va a sorprender a los suyos? No, va a sorprender a los impíos. ¿El Espíritu de Dios nos va a avisar cuando vaya a ser el arrebatamiento? Yo sí lo creo. Sí lo creo. Los que realmente tienen al Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sí creo que el Espíritu de Dios nos va a avisar. Vamos a tener un sentir. Quizá no nos dice directo, ya, mañana, pero sí vamos a tener un sentir fuerte, poderoso, que no vamos a poder negar. Vamos a sentir un fuego aquí adentro, como la persona que ya va a morir, ya va a fallecer, quizá es anciano, y Dios le revela en un sueño, una visión: te voy a llevar conmigo. Vamos a tener un sentir que se acabó, porque a nosotros Jesús no nos va a sorprender. Escrituralmente a los que va a sorprender es a los impíos, a los paganos, a los tibios, a los mundanos. Pero si tú cuidas tu comunión con el Espíritu de Dios noche y día, horas y velas, no dejas que el ladrón mine tu casa, vas a escuchar voz del Espíritu de Dios que te va a decir que se acerca el tiempo. Todo yo te lo he dicho. Si este siervo inútil escucha revelación del Espíritu de Dios al respecto, yo te la voy a avisar. Yo en el 2016 escuché que me dijo: le queda poco tiempo a la iglesia en la tierra. Como en el 2021 escuché que me dijo: primera alarma de arrebatamiento. Ya pasaron 5 años, no me ha dicho segunda alarma de arrebatamiento. Pero estamos expectantes, atentos a oír su voz en cuanto nos lo diga. Pero en lo que viene no paramos de estudiar, no paramos de trabajar, no paramos de hacer proyectos. Al contrario, Jesús nos tiene que encontrar trabajando para Él. No mando a mis hijos a la escuela porque ya va a ser el arrebatamiento. Estás equivocado. No hago un proyecto, no emprendo una empresa, no hago tal cosa porque ya va a ser. Estás equivocado. Jesús nos quiere trabajando para Él. No te detengas, sigue adelante, que el día del Señor te sorprenda con proyectos para Él, para su gloria y para su reino. ¿Sí? No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. A los que están en tinieblas, a ellos sí les va a sorprender como ladrón. ¿Te imaginas que Jesús venga y tú viendo cochinadas en TikTok? Que Jesús venga y tú viendo películas corrompidas, que Jesús venga y tú peleado con 10 personas, con rencores, amarguras, raíces de amargura, resentimientos, y Jesús suena la trompeta y te deja por resentido. Hay personas que el resentimiento los domina y los controla. Eso es pecado. ¿Estás en luz haciendo la voluntad del Padre? Yo quiero que te entre algo en este mensaje. No hay tiempo. No hay tiempo. Si tú dices, no, sí hay tiempo, me arrepiento luego, estás en un autoengaño. No hay tiempo. El arrepentimiento es hoy y el arrepentimiento es ya. No le digas a Dios, mañana me arrepiento. Mañana puedes estar en el infierno. Es hoy o nunca, como dice la frase, ahora o nunca. Ahora o nunca. A Dios le molesta mucho los que saben que se tienen que arrepentir hoy y no lo hacen. Y muchos dicen, es que no siento arrepentirme. El arrepentimiento no es de sentirse, el arrepentimiento es de hacer cosas. ¿Y qué tal si nunca sientes arrepentirte y el infierno te succiona y te traga antes de que surgiera en ti un sentimiento de querer arrepentirte? El arrepentimiento no es un sentimiento, el arrepentimiento no es una emoción, el arrepentimiento es una decisión. Arrepiéntete. Jesús dijo, arrepentíos o pereceréis. Ese sería el resultado si no te arrepientes. Y permanece en arrepentimiento. Cuando la carne te quiera dominar, lucha contra ella.
unos buenos ayunos, buenas oraciones y doblegas la carne, verás si no. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. De verdad, lo vuelvo a mencionar, me pesa mucho. El año pasado, no sé cuántas personas bautizamos, como 400. Pero algunos no pasan ni un año y regreso a verlos y otra vez ya están en pecado. No le pudieron ser un año fieles a Jesús. ¡Un año! Despierten ustedes que duermen de entre los muertos y les alumbrará Cristo. Verso 6. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. El verdadero Hijo de Dios no toma una gota de alcohol, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que te quedes al periodo de la ira. Quiere que entres a su reino y alcances salvación por medio de Jesucristo. Así que levántate. Empieza a modificar y mejorar tu vida de oración, tu vida de lectura de la Biblia. Yo no voy a predicar para siempre, déjame decirte. Mi ministerio tiene un fin. Mi ministerio tiene un día último. Los predicadores en la tierra que estamos aquí para alentarte a seguir a Jesús, no vamos a predicar para siempre. Llegará en el momento en que Dios diga, basta, levántate en Jesús. Borra de tus redes sociales a las mujeres en bikini, en falditas, semidesnudas. Es más, elimina tus cuentas de las redes sociales que hacen ensuciar tus ojos. TikTok, Instagram, Facebook. Es pecado que un varón de Dios tenga mujeres agregadas semidesnudas en sus amistades de redes sociales. Es pecado. Límpiate hasta lo más recóndito de tus redes sociales. Borra fotos malas. Borra fotos de pecado de tu vida vieja cuando eras borracho. Borra fotos malas. Límpiate a profundidad. Que no quede vestigio de tu yo antiguo. Que no quede vestigio de tu yo antiguo. Métete a tu closet y toda la ropa pagana, destrúyela. La música pagana, destrúyela. Las conversaciones paganas, quítalas. Tus fotos paganas, bórralas. Formatea tu disco de tu alma, no solo de tu computadora o de tu teléfono. Formatea el disco de tu alma. Muere con Jesús en la cruz para que puedas recibir una vida nueva por el poder del Espíritu de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Cristianos que ven novelas, que dicen groserías, que ven mujeres semidesnudas en internet, que mienten, que ven pornografía, los dejan a la tribulación y de mí te acuerdas. Cristianos que juegan Xbox, PlayStation, no me importa qué juego sea, los dejan a la tribulación, de mí te acuerdas. Jesús se va a llevar solo gente santa a tu reino, gente crucificada, gente que no anda en la carne ni en las pasiones desordenadas, no se lleva mundanos, ni tibios, ni paganos, ni incircuncisos de corazón. Santifícate. Muchos van por el ancho y creen que van por el estrecho. Ya identifica, si vas por el ancho, reconócelo y métete al estrecho. Nada inmundo entrará por las puertas de la ciudad. Jesús viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Entonces, tienes dos opciones: creer y recibir la sana doctrina, o autoengañarte y creer que Dios sí recibe en su reino gente que practica el pecado y no se esfuerza para cortar con él. Cuidado, hermanos, para eso me puso Dios, para advertirte de esto. Vamos a ver la segunda mitad de Zacarías capítulo 5. Zacarías vio otra cosa interesante en el tiempo del fin, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, con el feminismo, con el matriarcado, con el lesbianismo. Ese surgir en el tiempo del fin del empoderamiento de la mujer, que tiene que ver con potestades demoníacas. Vamos a leer Zacarías capítulo 5, verso 5. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos. Segunda ocasión que le dijo: alza tus ojos. Vio otra cosa voladora, pero ahora no era un rollo volador. Y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Este es una efa que sale, un recipiente de una medida sólida. Una efa son 17 kilos o 17 litros. Entonces vio como un recipiente volador de una efa. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra,
Así lo traduce la Reina Valera, pero la palabra iniquidad en hebreo se dice ayin y no significa iniquidad, significa ojo. Pudiera ser la maldad del ojo de toda la tierra, ¿sí? Esto pudiera ser una parábola en misterio que nos indicaría que en el tiempo del fin se dispararía la pornografía, se dispararía la lujuria, la lascivia, la desnudez. Pudiera ser, porque dice que es la iniquidad de toda la tierra. Y vamos a ver que hay una mujer metida en esa efa. En misterio bien nos podría estar diciendo que uno de los mayores pecados de la humanidad en el tiempo del fin es la desnudez, la fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia, la pornografía. Porque la palabra iniquidad aquí es ojo. Entonces nos podría estar diciendo la iniquidad de ojo. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, porque es mejor que con uno solo ojo entres al cielo y no con los dos entres al infierno, donde el fuego no se apaga, los gusanos nunca mueren, el llorar y crujir de dientes. Yo personalmente creo que Dios le reveló a Zacarías que esa efa voladora es pecados que tienen que ver con la desnudez de la mujer y los tropiezos que conllevan. Este mundo está plagado de desnudez para donde voltees. Tenemos que cuidar nuestros ojos y no ver cosas malas. Si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya eres adúltero. Tenemos que cuidar nuestros ojos, boca, mente, corazón, andar irreprensibles. Entonces, hermanos, sí, en este tiempo del fin hay un tsunami de desnudez. Tsunami de desnudez. ¿Y crees mantenerte firme en Cristo Jesús con 5 horas de oración al día? Perdón, con 5 minutos de oración al día, con 10 minutos de oración al día. ¿Crees poder resistir el tsunami de desnudez, prostitución e inmoralidad sexual con tus 15 minutitos de oración al día? Yo te digo, no, el tsunami te va a arrastrar si no oras por lo menos 1 hora al día. Y eso fue lo que vio Zacarías. Mira esto que sale, alza tus ojos. Y dije, ¿qué es? Esta es una efa, un recipiente. Además dijo, esta es la iniquidad, ayin, ojo, de ellos en toda la tierra. Verso 7. He aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer en esa efa, que representaba la iniquidad y el pecado. Pero te repito, la palabra en hebreo empleada para iniquidad no es iniquidad, es ojo. Y Jesús habló del ojo y lo relacionó con el adulterio. Cuando tú abres puertas sexuales y te pones a ver mujeres semidesnudas o hombres semidesnudos, van a venir demonios y se van a meter a ti y te van a poner cadenas, ataduras, lazos, yugos, y te va a costar muchísimo trabajo dejar de ver pornografía, dejar de codiciar cosas malas. Métete en ayuno, un ayuno de por lo menos 1 semana, clama a Dios, humíllate delante de Él, arrepiéntete, confiesa tu pecado, haz guerra espiritual, autolibérate en el nombre de Jesús y se va a romper tu atadura. Ese género no sale sino con ayuno y oración, y estaba descrito en los profetas que ese sería uno de los mayores peligros de tiempos finales. Vio la efa, levantó la tapa y había una mujer. Y esta mujer se llamaba iniquidad, en hebreo llamado ojo. Es un mensaje obvio. Obvio. La pornografía puede hacer que acabes en el infierno. Es algo delicadísimo y tenemos que luchar contra ello. Ayuno y oración. Por el Espíritu terminemos con las obras de la carne. ¿Cuál es uno de los mayores problemas de la humanidad? Hay muchos. Drogas, abortos, pero uno de los mayores problemas es la desnudez. Yo, cuando iba rumbo a mi trabajo, obligatoriamente tenía que pasar por una calle donde había prostitución. Y yo me di cuenta que a veces las prostitutas visten de forma más decente que mujeres madres de familia en plazas comerciales con sus hijos. Llegamos a una generación en que esa efa que sale, que tiene una tapa de plomo y adentro hay una mujer llamada iniquidad u ojo en hebreo. Llegamos al tiempo de la historia de la humanidad donde las prostitutas les cuesta mucho trabajo elegir atuendos para que la gente sepa que son prostitutas, porque la mayoría de las mujeres madres de familia paganas visten peor que una prostituta. Y es esa efa voladora que vio Zacarías. Y hay muchas mujeres del pueblo de Dios que muestran su desnudez y usan su cuerpo como instrumento de injusticia. Eso no es amor. Hacen que los hombres las codicien y adulteren en sus corazones y los hacen tropezar, vistiendo ropa bien pegadita, bien entalladita, mostrando las piernas, la espalda, los brazos desnudos, los senos. Están pecando. Una mujer que viste ropa pegadita, apretadita o semidesnuda, ¿se va al cielo? No, va al infierno de cabeza.
En el infierno están desnudos. Y los espíritus inmundos que operan en mujeres a la desnudez es porque la naturaleza del infierno se muestra y se manifiesta en ellas. Una mujer que viste ropa muy apretadita o enseñando va en el arrebatamiento, no, la dejan a la tribulación por mundana, pagana y jezabélica. Jesús se va a llevar mujeres santas, mujeres virtuosas, mujeres que se tapan, mujeres que no muestran su desnudez, mujeres que no son instrumentos de injusticia, mujeres que no hacen tropezar a los hombres para que adulteren con ellas en sus corazones. Una mujer que no viste bien no es una mujer que vas a ver en el reino de los cielos, porque usa su cuerpo de tropiezo. El hombre no es como la mujer atrae más que el hombre por el diseño del cuerpo que Dios le dio. ¿Quieres que te vean? Que te vea tu esposo. Pero si te ven en la calle y tú lo sabes, eres tropiezo, mujer, al reino de los cielos no vas. Esto es sana doctrina y nunca voy a cambiar la doctrina. Voy a predicar lo que mi Señor me enseñó. Y hay muchas mujeres que van bien apretaditas hasta la iglesia para alabar en minifalditas. Dios no recibe esa alabanza, no recibe esa adoración. Y si tú escuchas a una predicadora que usa ropa pegaditita, apretaditita, no la vuelvas a escuchar. No es sierva de Jesucristo, es sierva del diablo. Porque por sus frutos los conoceréis. Esto es bien importante. Es esta efa voladora con una mujer dentro de la efa, una tapa de metal, y esa mujer se llama iniquidad y también vuela por toda la tierra. Y en hebreo iniquidad se dice ojo, pero no significa iniquidad, es una parábola. Pecado de los ojos. Satanás sabe que le funciona muy bien la desnudez para hacer que muchos no lleguen al cielo. Ese espíritu de desnudez opera en los que no están bien convertidos. Cuando una mujer quiere elegir su ropa o su atuendo, tiene dos opciones. Elijo lo que a mí me gusta con lo que yo me vea bonita, que me volteen a ver, o elijo lo que al Padre le agrada en santidad, pudor, modestia y castidad, negándome a mí mismo, no haciendo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Bueno, sigamos leyendo. Qué interesante esto de Zacarías. Verso 8. Zacarías capítulo 5, verso 8. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca de la efa. La tapó y se alejó de ella. Alcé luego mis ojos y miré, volvió a alzar sus ojos. Y aquí dos mujeres que salían. Muchos creen que estas mujeres son ángeles, pero no son ángeles y te lo voy a demostrar. No existen las angelitas. El sexo o género femenino no existe en el reino de los cielos más que en los seres humanos. No existen angelitas, ni querubinas, ni serafinas. No existen principadas, ni potestadas, ni dominias. No, el género femenino solo existió con los seres humanos, Adán y Eva. Pero en el cielo no existen angelitas. Pero vamos a ver aquí algo que parece a angelita, pero no lo es, te lo voy a demostrar. Zacarías alzó sus ojos y vio dos mujeres que salían. Esto es tipo del empoderamiento de la mujer, del feminismo, del matriarcado, del lesbianismo, esta corriente de tiempo final que estamos viendo nosotros, que está tomando control de la sociedad, al grado, por ejemplo, en México, si un hombre comete un delito y una mujer comete el mismo delito, la ley le pesa más al hombre que a la mujer, ¿sí? No hay una igualdad de condiciones en la ley. Por ejemplo, si una mujer mintiendo llama a la policía y dice, tal hombre me abusó, aunque no sea verdad, agarran al hombre y lo meten a la cárcel. Pero si un hombre llama a la policía y dice, tal mujer me abusó, no meten a la cárcel a la mujer. Y aunque sea mentira, el hombre puede pasar 20 años en la cárcel. Estamos viendo un surgimiento del empoderamiento de la mujer de tiempos finales. Y eso también estaba profetizado en Zacarías. Estas dos mujeres que salían, dice que traían viento en sus alas. Al parecer eran seres espirituales. Pero te voy a demostrar que no eran ángeles, porque su propósito es inicuo, maligno y perverso, y los ángeles de Dios no tienen propósitos inicuos, malignos y perversos. Tenían como alas de cigüeña. Los ángeles no tienen alas de cigüeña. Y las cigüeñas en Israel vuelan por el torrente del Jordán hacia el norte, iban hacia Babilonia o Irak. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa, el recipiente? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. La Biblia Peshita, que yo la tengo aquí, la Biblia Peshita, en Zacarías capítulo 5, verso 11 dice, y me respondió, a la tierra de Babilonia para construirle un templo, y allí será establecida y asentada sobre su base.
Sinar está en Babilonia. Pero probablemente lo que se refiere el profeta en tiempos finales es que en la gran Babilonia se edificará un templo espiritual de culto al empoderamiento de la mujer. Déjame decirte que feminismo es una hueste de maldad, matriarcado es una hueste de maldad, lesbianismo es una hueste de maldad, y en esta profecía en misterio vemos que en el fin de los tiempos, una mujer en un efa y 2 mujeres voladoras irán a construirle un templo espiritual en tierra de Sinar, Babilonia o Irak, o bien pudiera tratarse de la gran Babilonia moderna de tiempos finales, para hacerle un templo culto al feminismo. Entonces, ¿qué vio Zacarías capítulo 5? Vio la guerra nuclear, vio el auge de la desnudez, la fornicación, la pornografía, vio el auge del feminismo, matriarcado, lesbianismo y empoderamiento de la mujer. En el orden de Dios no es así. ¿Te das cuenta cómo estas 2 mujeres con alas de cigüeña no son angelitas? Porque ellas van a tomar el efa para construir un templo idolátrico para la mujer llamada iniquidad, ojo, que está dentro de esa efa. Y los ángeles de Dios nunca harían eso, sería rebelión directa contra Dios. Por lo tanto, Zacarías 5:8 no enseña que hay angelitas, más bien enseña que hay huestes de maldad, demonios disfrazados de mujer que favorecen los movimientos feministas en el mundo, favorecen los movimientos de desnudez. ¿Tú has visto las marchas feministas en el mundo? ¿Has visto cómo las marchas feministas abortistas, muchas van semidesnudas? Y esto que estamos viendo en nuestros días, el surgimiento de marchas feministas, ya estaba profetizado desde hace milenios en Zacarías capítulo 5. Zacarías vio la foto de la humanidad previo a la guerra mundial. Y nos lo deja escrito en los profetas para que sepamos cómo es el tiempo del fin. Y es nuestros días. Entonces, hermanos, nosotros que vivimos en tiempos finales, le damos la razón a la palabra de Dios con los surgimientos de los arsenales nucleares, la Guerra Fría, el incremento de las ojivas, el incremento de los arsenales, de los Trident 3, de los Trident 2, de los Minuteman 3, del Avangard, de los misiles diferentes, la tecnología militar, de la desnudez, del culto a la desnudez en estas sociedades modernas, del incremento del lesbianismo, feminismo, empoderamiento de la mujer. Se cumplió la profecía frente a nuestros ojos, ¿lo puedes ver? Se cumplió frente a nuestros ojos. ¿Qué falta? Que suene la trompeta y nos vayamos. ¿Te das cuenta? Se cumplió frente a nuestros ojos la profecía bíblica. Es asombroso. Se cumplió milimétricamente, con lujo de detalle. Y nos tocó vivir eso. Ahora, en el modelo de Dios, que es muy diferente al modelo satánico feminista del ser humano, en el modelo de Dios, dice la Biblia que Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. La Biblia enseña que la mujer debe sujetarse al marido, el marido también debe amar a su mujer como a sí mismo, tratarla no con aspereza, sino como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. En el feminismo y empoderamiento de la mujer, el hombre y la mujer son iguales. Aquí en México, por ejemplo, un matrimonio tiene un hijo. Normalmente los hijos primero tienen el apellido del papá y luego el de la mamá. Pero en México, como existe el empoderamiento de la mujer satánico, ya los niños pueden llevar primero el apellido de la mamá y después el del hombre, o como la mamá lo decida. Y se ve roto y afrentado el orden de Dios de las familias, como es en el diseño de Dios. En el diseño de Dios, el varón es cabeza de la mujer se sujeta al hombre, pero al mismo tiempo el hombre tiene que amarla como a su mismo cuerpo, respetarla, cuidarla como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero la cabeza es el varón. Y en este surgir de esta potestad demoníaca que vio Zacarías en el capítulo 5, el mundo quiere volverse al matriarcado. Y esto es demoníaco, déjenme decirles. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿La mujer manda? ¿La mujer dicta qué es lo que se hace? ¿La mujer tiene sumiso y sujeto al varón? Ese no es el diseño de Dios.
Hay muchas familias en las cuales la mujer manda, se hace lo que la mujer dice, la mujer administra el dinero, la mujer dice se hace así y se hace así, y el esposo es chiquito y no puede decirle nada a la mujer, el esposo no tiene palabra. Eso es matriarcado y es pecado y es un espíritu maligno. En el modelo de Dios, el varón es la cabeza, pero por supuesto que el varón toma en cuenta a la mujer. Quisiera hacer esto, ¿qué te parece? Mira, yo te amo, tomo en cuenta tu opinión, pero el que toma la decisión es el varón. Ese es el modelo bíblico. Pero hoy en día la mujer hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, dentro del matrimonio, no toma cuenta al marido. Si ella quiere, se va de vacaciones, deja al marido. El marido no tiene por qué pedirle cuentas ni rendirle a ella cuentas. ¿Es eso bíblico? No es bíblico. El varón es cabeza de la mujer en el matrimonio. Entonces, hoy en día hay muchas familias que funcionan como matriarcado y es pecado. Hay espíritus inmundos operando ahí. Porque cuando el esposo se casó, el esposo no estaba buscando una esposa, estaba buscando una mamá. Y se refugió en una figura de mamá. Y por eso se le sujeta a la esposa. Y hay muchos varones que no cumplen su rol de sacerdocio del hogar y eso es pecado. El varón es el que tiene que poner el ejemplo, ponerlos a orar, a leer la Biblia. El varón es el que lleva a la familia al camino de Cristo, pone orden con los hijos. El varón es el que cuida al hogar. Entonces, cuidado con los matriarcados. Hay hombres que dejaron a su mujer mandar por años y años y años, y cuando se dan cuenta que el hombre es el que tiene que llevar a la familia en Cristo, es como un sacerdote del hogar, y quieren empezar a hacer los cambios, les cuesta muchísimo trabajo porque la mujer ya no se deja. Son espíritus malignos que entraron a tu hogar, son aves inmundas. Es esta mujer dentro del Efa que la llevaron estas mujeres con alas de cigüeña que traían viento en sus alas y la llevaron a la tierra de Sinar, Babilonia, para edificarle un templo. Se salió del orden de Dios. Es bien importante desde que empieza un matrimonio empezarlo en justicia, en rectitud. La Biblia dice que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne y deje a su padre y su madre. Los recién casados no viven con los suegros. Desde que se casan, se establecen límites. ¿Hasta dónde llegan los suegros? Se establecen límites, porque a veces la mujer puede meter a sus suegros o el hombre puede meter a sus suegros y luego hay problemas matrimoniales. El hombre marca la autoridad del hogar, el varón como cabeza, y la mujer se sujeta, pero también es considerada en amor. Y el balance correcto y sano de un matrimonio cristiano bíblico se forja desde un principio, ¿sí? Cuando son inconversos, pues la cosa cambia. Pero existe el orden de Dios en la Escritura y la Biblia es muy clara y podemos leerlo en la palabra de Dios como a Dios le gustan los matrimonios. Y cuando te sales de las reglas básicas de esto, dejas que los papás de tu esposo críen a los hijos o que los papás de la esposa críen a los hijos y se metan mucho y se tomen decisiones, o que la esposa manda y el esposo siempre es el que está abajo, vas a tener problemas porque ese no es el diseño de Dios. Lee la Escritura, busca el diseño de Dios en la disciplina de los hijos, la crianza de los hijos. En los proverbios hay muy buenos pasajes. Sujeta a tu familia al modelo bíblico, sujeta a tu familia a un modelo sano. La esposa tiene que considerar al marido, el marido amar a la esposa, tratarla como a vaso más frágil. Matrimonio que no vaya conforme al modelo bíblico es un matrimonio que peligra, es un matrimonio no estable. Saca de tu matrimonio todo matriarcado, todo feminismo, todo machismo, todo lesbianismo, todo empoderamiento de la mujer. Y el hombre también debe amar y considerar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia, el amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Modelo bíblico es el modelo sano. Revisa tu familia, revisa tu vida. ¿No va a la par tu familia y tu vida conforme a la Escritura? Bueno, empiézate a sujetar a la Escritura y pídele a Dios que te ayude, que su gracia se derrame y se enderecen las cosas, ¿sí? Hermanos, hemos terminado. Qué impresionante es la profecía bíblica. Se cumplió al pie de la letra. La sociedad está tal cual como la describió Zacarías. Tal cual como la describió Zacarías. ¿No te quedas con la boca abierta? Esto es evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Se cumple al pie de la letra. No pasa ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Así que, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Que obedezcamos su palabra, que nos santifiquemos, que vivamos apartados del mundo y del mal. Que guardemos la palabra de su paciencia, que amemos a Jesús, que obedezcamos a Jesús, que prediquemos el Evangelio. Quiere obediencia, santidad, justicia, rectitud. Que quitemos todo lo del mundo y nos limpiemos y nos purifiquemos. Jesús dijo que nos hagamos como niños. Los niños no se ponen uñas en las uñas. Los niños no se ponen pestañas en las pestañas. Los niños no van todos los días a un pastel, a una torta y ponen la cara. Dios te hizo hermoso, no necesitas productos químicos para realzar tu belleza.
ni betunes de pastel para maquillaje. Dios te hizo hermoso, hermosa como eres. La higiene está bien, pero la vanidad no está bien. Entonces, cualquier cosa sintética que te quite dinero, que sea atadura para ti, que sea vanidad, aléjala de ti, porque Jesús dijo que el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. Como niños, viaje ligero, ¿sí?